Ahora resulta que Juan Guaidó es el responsable del apagón en Venezuela. Nancy Arellano, que lleva, te agradecemos por estar con nosotros. No, gracias. Que lleva, ¿cuántos días? 6 días. Sí, en total ha venido teniendo esa cifra espantosa. Y ahora lo han denunciado a Guaidó por eso. El país con mayores reservas de petróleo del mundo. Exacto, ¿no? Siempre uno vuelve a esta paradoja interminable que es tu país. Sí. Por favor, el tema de Venezuela hay que actualizarlo casi que hora tras hora. Lamentablemente. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, estamos en un punto en el que la crisis persiste, es intermitente, eso ha paralizado la actividad económica, pero lo más grave es que ha paralizado la actividad hospitalaria, en muchos casos. Ya se cuentan 24 fallecidos, entre los cuales hay 6 niños recién nacidos que han fallecido. Y estas cifras son muy dolorosas. Todas las cifras que manejamos en Venezuela los últimos años son profundamente dolorosas porque no se justifica que perezcan día con día por las razones más absurdas personas que tenían pues todo el derecho de vivir y de vivir bien en un país que además tenía o cuenta con todos los recursos. Venezuela no es un país rico, yo siempre lo digo, ¿no? Venezuela es un país con recursos porque la riqueza se genera y en lo que ha fallado constantemente el periodo de chavismo-madurismo ha sido en generar riqueza, porque se dedicaron fue a extraer el petróleo, a comercializarlo, a regalarlo, a hacer tratos ideológicos, contrario a hacer tratos que sumaran a la sostenibilidad del país, a desarrollar la industria de los derivados, etcétera. Destruyeron la industria eléctrica. Venezuela, a pesar de ser un país petrolero, por ejemplo, su mayor generación eléctrica está en la energía hidroeléctrica. Y eso daba testimonio pues de la búsqueda, ¿no?, del país de construir pues un proceso de desarrollo que se inicia desde los años 50. Además, represas como el Guri, por ejemplo, que es de los años 60, la CBG, todas esas industrias de Guyana están lamentablemente destruidas, ¿no?, por falta de mantenimiento, eso falta es lo de que explica profesionales, falta de... el tema de la energía eléctrica. Claro, o sea, mismo. si tú tienes... No un complot... No, si tú tienes una industria que ha venido sufriendo los estragos de esta crisis política, que desencadena una crisis económica, que a su vez trae una crisis humanitaria, tienes, por un lado, sí, lo que hemos hablado, una migración bien sui generis, que ya se hace sentir pues en toda la región, donde nosotros, por ejemplo, yo lo he dicho varias veces, 60% de los venezolanos emigrantes tienen calificaciones, títulos técnicos o profesionales, licenciaturas, estudios de maestría, de posgrado, pero esos profesionales que hoy día están en Perú, en Ecuador, en Colombia, ya no están en Venezuela. Ya no están en Venezuela haciendo lo que hacían. No, es una fuga de talento. Es una fuga de talento. Entonces, la industria eléctrica, claro, además es una industria especialísima, donde tienes, por ejemplo, técnicos en las turbinas, etcétera, que son personal preparado para manejar exacto. Esa industria. Tú nos hablabas de esta planta del Guri, ¿no? ¿Es una hidroeléctrica? Sí, esta, ¿no? una hidroeléctrica. Esta es la que provee, entiendo yo, el 80% de la electricidad al país. Lo que se dice es que es una falla no especificada, no conocemos bien. Hay 2 subestaciones, ¿no? San Jerónimo A y San Jerónimo B. Desde 2013, estos señores militarizaron todo el sistema eléctrico. Entonces no es de fácil pues acceso ni para ejercer contraloría ciudadana, ni para ejercer ni siquiera el control político por parte del legislativo, porque estos señores desconocen al legislativo, estos señores usurpan el ejecutivo. Es la metástasis de las empresas públicas, si se claro, lo que se está viendo acá, cómo se ha desarrollado, ¿no? Y además los incendios forestales que cunden por todo el sistema de distribución, tienen su origen en la falta de mantenimientos al sistema de distribución. La generación continúa, pero no se distribuye. Y no se distribuye porque en el sistema de tendidos tiene que haber un tema de mantenimientos preventivos que evitan, por ejemplo, que la maleza crezca y que vaya a haber un incendio que dañe la torre. Claro. Y esto no lo hacen, porque es que el problema de estos señores es que no tienen un proceso de planificación, ejecución de políticas públicas con sistemas de control y aseguramiento que permitan, por supuesto, que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Tu país va a haber que reconstruirlo, ese es otro punto. Y eso estamos clarísimos. ¿no? Por eso o sea, estamos hablando de temas tan elementales. Mira, el presidente Guaidó ha dicho muy claramente que se trata de cese de la usurpación, gobierno de transición para crear las condiciones mínimas y elecciones libres. Y esas elecciones libres tienen que dar paso a ese plan país
que se ha venido trabajando en el concierto de las fuerzas democráticas, donde hay muchos acuerdos, porque se está llegando, se está partiendo de un Estado que logró en el siglo XX grandes avances, que se logró a partir de los años 50 en adelante un proceso de industrialización y creación institucional que esta gente destruyó, pero que hay todavía, digamos, por lo menos en materia de infraestructura, Venezuela sigue teniendo una vialidad importante, Venezuela sigue teniendo ciudades secundarias de buenas dimensiones, con facilidades de infraestructura. Venezuela está conectada. Una distribución, entonces, si bien es cierto hay que reconstruir muchas cosas y hay que empezar por reconstruir la institucionalidad, creo que eso es fundamental. Es cierto que procesos simples como el mantenimiento, el desfollaje, van a tener que volverse a poner como punto de agenda. Hay medios internacionales que están exhibiendo, transmitiendo cierto pesimismo en los últimos días, que señalan, por ejemplo, que con el retiro de los diplomáticos estadounidenses, el gobierno de Donald Trump va viendo recortadas sus opciones de contribuir de manera decisiva a sacar a Maduro del poder. Ya vemos que el Grupo de Lima recurrentemente, sí, claro, ¿no?, se manifiesta en contra de este gobierno, vemos sanciones financieras de toda índole, pero bueno, no cae. ¿Ese pesimismo está bien fundamentado? ¿Todavía esto puede durar un buen tiempo? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que hay que entender que lamentablemente estos sistemas perversos se modernizan, como todo en la vida. De la democracia competitiva, estos señores crearon, bueno, en algún momento en el Perú se vivió, ¿no?, el tema de la dicta blanda, y se hablaba de la... y se dijo en su momento, que tú como analista lo sabes, que Fujimori fue el primer inspirador de Chávez, si bien no en la ideología, sí en las formas, ¿no? Exacto. Entonces, lo dejó chiquito, por supuesto. Cuando hablamos de estos señores pasaron a un autoritarismo competitivo y ahora pasaron pues flagrantemente a la usurpación del poder. Ahora ellos intentaron constituirse en un totalitarismo y se vieron frenados con las elecciones de 2015 cuando la oposición gana la Asamblea Nacional. Y por eso irrumpen después con su Asamblea Nacional Constituyente, intentan destruir todo el andamiaje del Estado, etc. Para hacer el cuento corto, el hecho es que ahorita las fórmulas que se están trabajando para cesar la usurpación parten primero que nada por el concierto internacional. Las relaciones diplomáticas cumplen una función y eso hay que tenerlo muy claro. Una embajada en un país cumple una función de relaciones bilaterales. Nadie va a dudar que en este momento las relaciones bilaterales del legítimo gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente encargado, Juan Guaidó, y Estados Unidos, se encuentran muy bien. Ahí no hay ningún problema. Entonces, que la embajada se haya retirado por razones de seguridad es una lectura que tiene que hacerse de forma muy clara, porque por supuesto que los usurpadores tienen en este momento cooptado parte de las Fuerzas Armadas y ya hemos visto que no tienen absolutamente ningún pudor ni respeto por absolutamente nada, no les duelen ni sus propios nacionales, no les duelen los bebés recién nacidos y por supuesto con un discurso antiimperialista es lógico que hayan determinado una amenaza a la seguridad personal del personal diplomático. Eso sí, que quede muy claro, las relaciones diplomáticas Venezuela-Estados Unidos legítimas están en perfecto estado. Con el presidente Guaidó. Te voy a hacer una última pregunta para que la respondas después de la pausa y despidamos el programa. Hace 2 semanas, un poco más, me parece, el vicecanciller Hugo de Sela anunció que precisamente los funcionarios del régimen chavista, ¿no?, del régimen de Maduro, que estaban aquí ocupando la embajada, tenían 2 semanas para marcharse del país. Básicamente han sido expulsados del país y que después de esto comenzaban ya a ser ilegales. Yo quiero preguntar, número 1, si ese plazo ya se venció y número 2, bueno, ¿qué va a hacer la representación diplomática legítima en el Perú frente a esta usurpación de lo que sería la embajada? Vamos a una pausa y regresamos con lo último de cada. Nos queda un minuto, Nancy Arellano. Con respecto al personal de la embajada, entonces, del régimen ilegítimo de Maduro, que tenía 2 semanas para salir del país, ¿ellos están todavía aquí? Creo que ya se cumplió la fecha. Bueno, ellos básicamente hoy día son unos venezolanos ilegales en el Perú, que no tienen absolutamente nada que ver con el cuerpo diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, y en tanto queda en las autoridades peruanas hacer lo debido para su deportación, en el caso que aplique, ¿no?
¿Cómo se les deporta? ¿Se les detiene y se les deporta? Bueno, eso ya está en manos de las autoridades peruanas. Eso ya no nos corresponde, porque es tener un ilegal. Tienes una persona ilegal en tu territorio. Y el embajador Skull debería ocupar esa embajada. Sí, el tema es que, bueno, ¿cómo es el tema de la propiedad del embajador? Claro, es una propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, le pertenece al Estado, y hay unos procesos que deben seguirse tanto de derecho internacional como nacional para llegar a ese momento donde haya el cambio de titularidad, o mejor dicho, de apoderado, que la titularidad no cambia. La embajada no le pertenece a un gobierno, le pertenece al Estado. Ya son ilegales. Segundos, Michelle Bachelet causó controversia porque en su cargo pues como alta funcionaria de Naciones Unidas señaló pues que las sanciones empeoraban la situación de Venezuela. Sí, yo creo que el problema allí es que la señora Bachelet fue presidenta y yo creo que un puesto como este, con tanta responsabilidad para velar que no se violen los derechos humanos, y a sabiendas además de que los estados son los únicos que pueden violar los derechos humanos, evidentemente una persona que haya estado o haya sido jefe de Estado es como ser juez y parte. Claro. Es un contrasentido que una persona que haya formado parte de un Estado vaya a evaluar si otro Estado puede o no, o está o no violando, mucho más cuando tuvieron relaciones bilaterales, negociaciones entre estados, etcétera, porque formó parte de la gestión de un gobierno, que además era cercano a la izquierda en aquel momento y además era cercana al gobierno de Hugo Chávez y todo el mundo lo sabe. Quedó offside Bachelet. Gracias, Nancy, por acompañarnos esta noche. Nancy Arellano siempre haciendo votos porque la situación de Venezuela pues pueda superarse y remontarse. Gracias por estar con nosotros, buenas noches, nos vemos mañana con más Cara a Cara, sigan en la programación de TVP.